Estas imágenes son de un tiroteo masivo que sucedió en una tienda comercial del estado de Texas, Estados Unidos. Parece extraído de una película de acción, pero no, es la vida real. De estas situaciones recalcitrantes y violentas hay por demás en el gigante del norte. Solo basta con mirar cómo la discusión sobre la aportación de armas se ha puesto en juego en los últimos años. Masacres escolares, tiroteos colectivos en lugares públicos y hasta enfrentamientos con las fuerzas policiales. Estos atentados perpetrados por civiles muchas veces cargan ideas políticas extremistas. De esta manera, la libertad que ofrece la aportación de armas representa un peligro. Pero ¿qué hay detrás de las masacres donde las personas cercenan otros pensamientos e ideales en pos de una supremacía blanca? En muchos casos, estos incidentes se dan en contextos donde el odio racial es un factor determinante. De esta manera le damos comienzo al siguiente informe sobre tiroteos masivos. Bienvenidos a Militarmente. Para entrar en contexto es necesario entender a lo que los ciudadanos de Estados Unidos se enfrentan cuando de libre portación de armas se trata. Los tiroteos masivos existen porque hay un sistema que lo avala. La violencia con armas es un escenario habitual de la vida estadounidense. Pero el tema es altamente político y enfrenta tanto a defensores del control de armas como a detractores que protegen con uñas y dientes su derecho a la libre portación de ellas. Las masacres en lugares públicos han aumentado en un increyendo sin precedentes. Más de 630 tiroteos masivos han habido en Estados Unidos en el 2023, según el Gun Violence Archive, un registro que define que 4 o más personas terminan heridas o muertas en estos ataques. Asimismo, estas cifras incluyen situaciones ocurridas en hogares y lugares públicos también. Pero estas son aún más impactantes. En los últimos 3 años ha habido más de 600 balaceras, es decir, un promedio de casi 2 incidentes por día. Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, un total de 48.830 personas murieron por lesiones graves relacionadas con armas de fuego durante el año 2021. Esto implicó un aumento del 8% con respecto a 2020, que a su vez fue un año récord en muertes por armas de fuego. Por sobre todas las cosas, las masacres suelen atraer toda la atención de los medios. Esto hizo que los tiradores hayan perdido el miedo al juicio público y a la cacería de las fuerzas de seguridad. Es imposible calcular cuántas armas en uso hay en Estados Unidos. Si bien calcular esto es utópico, las últimas cifras del Small Arms Survey, que es un proyecto de investigación con sede en Suiza sobre la investigación del uso de armas en el mundo, se estimaron que había 390 millones de armas en circulación en Estados Unidos solo en el año 2018. Mientras tanto, es sabido que el ciudadano americano promedio está a favor del control de armas. De un total de 57% de estadounidenses encuestados, más de la mitad dijo que quería leyes más estrictas sobre el control de armas, mientras que el 32% dijo que las leyes deberían seguir siendo las mismas. Por otro lado, solo el 10% de los encuestados declaró que debería hacerse menos estricto el control. Entonces ahora queda responder una sola cuestión: ¿quién se opone al control de armas? A pesar de tener años de problemas financieros y conflictos internos, la Asociación Nacional del Rifle, o NRA por sus siglas en inglés, sigue estando en vigencia. Cuenta con un jugoso presupuesto como medio para llegar a los miembros del Congreso sobre las cuestiones y políticas de armas.
Y si bien durante los últimos años electorales esta y otras organizaciones han generado y gastado consistentemente mucha más publicidad a favor del derecho a la libre portación de armas, sus rivales de control de armas son tan fuertes que pueden arremeter de la misma manera. Ciertamente esto parece una pulseada constante. A continuación iremos relatando una serie de casos muy resonantes durante el año 2023. Allen, Texas. Lo que acabas de ver es el primer tiroteo masivo que vamos a analizar, que tuvo lugar el 6 de mayo de 2023 en Allen Premium Outlets, un centro comercial outlet en Allen, Texas, Estados Unidos. El tirador, Mauricio Martínez García, tenía 33 años al momento de cometer el atentado. Su visión era bastante extremista. Pero, ¿quién era Mauricio Martínez García? Mauricio Martínez García nació el 24 de octubre de 1989 al noreste de Dallas. Trabajaba como guardia de seguridad. Durante su tiempo como tal, García tuvo entrenamiento con armas de fuego, lo que lo hizo particularmente ávido al momento del tiroteo masivo. No tenía antecedentes penales. En junio de 2008, tiempo después de graduarse de la escuela secundaria en Casa View, un barrio residencial en Texas, García se alistó en el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, nunca pudo completar la capacitación básica, ya que fue despedido tras unos meses debido a sus problemas de salud mental. Pero como fue catalogada como separación administrativa en lugar de baja punitiva, su despido no aparecía en el Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales, por lo que no se pudo advertir sobre el peligro verdadero que representaba. El motivo de la masacre no estaba claro. Las extensas declaraciones en línea de Mauricio confirmaron que su radicalización y postura ideológica supremacista blanca y neonazi fue promovida en la web cuando dejó por escrito comentarios de odio contra mujeres, judíos y minorías raciales en el período justo previo al ataque. Es más, al cometer la masacre, Martínez García llevaba un chaleco táctico bordado con un parche con las iniciales RWDS, o Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha. Otros detalles importantes fueron los tatuajes con símbolos fascistas, relámpagos de las SS, como también una gran esvástica sobre su pecho. De igual manera, en sus redes sociales y en sus publicaciones, García utilizaba insultos antiárabes y antiasiáticos. Elogiaba a otros tiradores en masa, como por ejemplo a los autores del tiroteo en una escuela de Nashville en 2023. Subía fotografías del centro comercial antes del ataque y fantaseaba con las guerras raciales y el colapso de la sociedad. Ahora que ya conocemos a nuestro villano, continuemos desarrollando los acontecimientos de la masacre. Veremos un fragmento en primera persona de la incesante cacería policial que se desató aquel 6 de mayo del 2023 tras los disparos ejecutados por Mauricio Martínez García en el Allen Premium Outlets de Texas, Estados Unidos. Get going, get going, get moving! 420 underground, try to get it out. Stop. They're moving further away from me. Go, 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 keep moving! Get out of here! Tal como se puede ver en el fragmento, el oficial reconoció el peligro, corrió hacia el lugar de los disparos y tras una búsqueda del sospechoso, pudo neutralizar la amenaza. I'm on foot. I need everybody I got. What? Yes?
What you got? Are we ambassador? Tras el incidente, Martínez García fue asesinado a tiros por el oficial policial del video, quien ya se encontraba en el área de los crímenes al momento de las primeras ráfagas de disparos. En definitiva, durante este incidente murieron 9 personas, incluido su autor. La víctima más joven fue un niño de 3 años, mientras que las otras 7 víctimas sufrieron heridas de gravedad. Raleigh, Carolina del Norte. El fragmento que veremos a continuación corresponde a un tiroteo en el barrio de Hedingham, un lugar tranquilo que fue azotado por una masacre que tuvo lugar el día 13 de octubre del año 2022. ¿Quién era el tirador? Un adolescente llamado Austin Thompson, de tan solo 15 años, fue el responsable de esta terrible masacre cuando abrió fuego en su propia casa, matando así a su hermano James de 16 años. Un documento escrito a puño y letra por Austin explica en detalle cómo planificó el asesinato de su hermano. En este mismo texto se adjudica y reivindica toda responsabilidad como si fuera noble tal hazaña. Asimismo, otros documentos revelaron que había un gran inventario de armas y municiones, incluidas no menos de 10 armas de fuego, que luego fueron confiscadas por personal policial de la casa de Thompson. Es decir, Austin no solo sabía de armas, sino que también estaba muy consciente sobre su crimen. De todas maneras, las fuerzas judiciales revelaron que Thompson no solo dejó esa terrible nota sobre la muerte de su hermano, sino que además solía buscar terminología específica en Internet, como por ejemplo la frase tirador activo, entre otras cosas. Austin Thompson mató a sus víctimas en medio de un alboroto que comenzó en su casa en Sahalee Raleigh y que continuó a través de las inmediaciones de Hedingham hasta River Greenway, donde lo hallaron en una cabaña atrincherado y armado hasta los dientes. Todo comenzó cuando Austin disparó contra su propio hermano, James Thompson. Luego le siguieron el oficial Gabriel Torres, de 29 años, que se dirigía a su trabajo en el departamento de policía local, y Nicole Connors, de 52 años, quien recibió un disparo junto con su perro cuando se encontraba en la entrada de su casa. Su siguiente víctima fue Susan Carnatz, de 49 años, quien se encontraba corriendo por la vía verde del río News, y por último Mary Marshall, de 34 años, quien recibió un disparo a orillas del mismo río. Otras víctimas fueron el policía de Raleigh, Casey Clark, quien resultó herido durante la búsqueda del tirador, y Marcille Lynn Gardner, una maestra de educación especial que vivía cerca de Hedingham. Austin Thompson se refugió en una propiedad a lo largo de River Greenway, en Old Milburn Road, cuando finalmente se vio involucrado en un tiroteo con una tropa policial antes de ser detenido. Al momento de su captura, Thompson tenía una lesión en la cabeza y no estaba claro cuál era su condición mental, por lo que fue llevado y hospitalizado tras la finalización de los hechos delictivos. Lo paradójico de este caso es que no se sabe la verdad detrás de los asesinatos. Y si bien Austin irá a juicio en el año 2025, ya no se enfrentará a la pena de muerte por ser declarado culpable, pues la ley federal prohíbe esta condena para quienes son menores de 18 años al momento de cometer sus delitos. De todas maneras, sí podría enfrentar la pena de cadena perpetua por cada uno de los homicidios que cometió. En el siguiente video veremos el momento en el que Austin inicia una balacera contra los oficiales desde la cabaña en donde se había atrincherado.
resumen, no solo mató a su propio hermano, sino que otras personas entre 16 y 52 años murieron tras ser baleados en la cotidianeidad de sus vidas por Austin Thompson. Bar en Trabuco Canyon. En este fragmento, la policía se prepara para ir detrás de otro tirador en un bar en la localidad de Trabuco Canyon, una pequeña comunidad ubicada en las montañas de Santa Ana en el condado de Orange, California. Te advertimos que las imágenes que verás son sensibles. ¿Cómo se inició? Todo comenzó cuando John Snowling, de 59 años, ex oficial de la policía de Ventura, entró a un conocido y popular bar y parrilla en Santiago Canyon Road en Trabuco Canyon, Cook's Corner. Entre las 6:40 y las 7 p.m. le disparó a su ex esposa, Mary Snowling, quien recibió un disparo en la cara y sobrevivió. Asimismo, su compañera de escena, Tonya Clark, también recibió un disparo, y aunque pudo caminar afuera, luego trágicamente murió. Más tarde, Snowling continuó disparando contra otros clientes, incluidos miembros de una banda que tocaba en ese momento en el bar, 2 de los cuales habían sufrido heridas leves. El atacante estaba armado con 2 pistolas cuando salió del bar a buscar su otra arma corta y una escopeta calibre 12 desde dentro de su camioneta Toyota Tundra plateada, que estaba estacionada justo en la puerta. Una vez allí, de la nada, Snowling disparó y mató a 2 clientes adicionales, Glenn Sproul Jr. y John Leahy. Cuando los agentes del sheriff llegaron al lugar, inmediatamente comenzaron a disparar al asesino, quien se había escondido dentro de su camioneta. Un testigo, Nelson Rosales, fue quien llamó a emergencias tras escuchar los disparos desde afuera del bar. La escena era trágica. Decenas de personas, clientes del bar en su mayoría, vieron morir a sus seres queridos u observaron cómo les disparaban sin remordimiento. Muchas otras personas simplemente quisieron acercarse a ayudar, pero tuvieron la mala suerte de cruzarse con un tirador cuyo único objetivo era no dejar testigos. Así, la lista de heridos aumentó su grosor. A continuación seguiremos viendo la impactante secuencia en la que neutralizan al tirador. Great pickup with the ball. Shots fired. I got it. 457 shots fired. He's got a long rifle. Su esposa de casi 30 años se había divorciado de él, lo que llevó a Snowling al borde de la locura. Teniendo en mente que Mary asistía regularmente a la noche de espagueti del bar local, John ideó un plan perfectamente ejecutado con sus armas para asistir al mismo lugar y poder realizar su cometido: asesinar a su ex esposa. De todas maneras, solo pudo dispararle en la cara, por lo que Mary pudo sobrevivir. La que no tuvo la misma suerte fue su amiga, Tonya Clark, quien murió en el lugar. A continuación veremos un impactante video extraído de un celular que captó absolutamente todos los disparos de Snowling. Varias patrullas de policía local llegaron a la escena varios minutos después de la primera llamada al 911. Ni bien llegaron, comenzaron a intercambiar balas con el tirador y lo enfrentaron sin piedad. El siguiente fragmento contiene imágenes sensibles del desenlace. Watch crossfire, they're coming down, they're coming down. Spread out. Spread out, spread out. Punching up. He's down, he's gone down. This guy was the one shooting right here on the right. The guy on the right. This was the guy on the right. That's who we were shooting at. This guy right here behind the right. This guy right here. This guy right here. This is gunman right here. This is gunman. Minutos más tarde, John Snowling
fue acribillado en un mar de disparos que lo dejó sin vida dentro de su propia camioneta. En el siguiente fragmento veremos los momentos posteriores al tiroteo, cuando la policía y los paramédicos se acercaron a asistir a varias de las víctimas de esta masacre. At least one of the victims being treated by first responders, other bar patrons even rushing in to help some of the injured. The shooting at Cook's Corner Bar on Santiago Canyon Road unfolding, and in front of as many as 40 people. It left 4 people dead, including the suspected gunman, taken down by sheriff's deputies outside, while several others were left injured during the incident. Esta masacre dejó un saldo de 3 muertos y 6 heridos, más un sinfín de autos dañados, propiedades baleadas y, por supuesto, a las víctimas en estados variados, entre el shock y la angustia del mal momento. En estos casos que hemos desarrollado, queda perfectamente demostrado que nadie está exento de ser víctima de un tirador. Más allá de las circunstancias o vínculos con el perpetrador, muchas personas en estos casos han estado en el lugar equivocado en el momento incorrecto. Como hemos visto, no hay edad, condición social ni situación que impida que los tiradores actúen contra las libertades individuales y grupales de una comunidad. No solo se ponen en riesgo, sino que además esta clase de tiradores buscan vengar algo, por lo que no les importa si luego son buscados y cazados por las fuerzas policiales. La libre portación de armas es un conflicto en sí mismo para muchos estados. De igual manera lo es una legislación que limite el uso de armas a quienes saben usarla. Varios estados han eliminado muchas de las restricciones sobre quién puede portar una pistola. En junio de 2021, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley de portación que habilita a que los residentes de aquel estado puedan llevar armas de fuego sin permiso, registro o autorización. De igual manera, en abril del año pasado, lo mismo ocurrió en Georgia, lo que significa que cualquier habitante de aquel estado tiene el derecho a portar un arma de fuego sin licencia o permiso. Ambas leyes fueron respaldadas por la Asociación Nacional del Rifle o NRA, y los líderes de dicha organización calificaron la medida como un momento trascendental para la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se reafirma y protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Los violentos escenarios son extremadamente divisivos y se centran bastante en las líneas partidistas de las elecciones entre republicanos y demócratas. Y mientras algunos estados han tomado las medidas correspondientes para prohibir o regular de maneras más duras la posesión de armas, las leyes varían según el estado en el que una persona se encuentre viviendo. De esta manera hemos llegado al fin del informe. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio sobre tiradores y asesinos en masa. Si te gustó este contenido en el cual repasamos las arriesgadas actividades de la policía estadounidense cuando hay tiradores sueltos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Militarmente.